Nelvi, Good, good morning. good morning, teacher. Okay, let's start the class. Comencemos la clase. Vamos a concluir en esta primera parte el uso de would con las WH questions. Okay. Acá tenemos 4 ejemplos con la partícula who. En este caso particular, who, como significa quién o quiénes, su respuesta directa se va a determinar a partir de quién escribe o de quién habla, porque el modal verb es indistinto para el singular o para el plural. Cada quien determina si la respuesta va a ser singular o plural. Veamos estos ejemplos. Who would like to buy fruits? Cuando hacemos una pregunta con who, no te olvides que el sujeto queda oculto, implícito, porque ese es la respuesta. Esa es la respuesta a la pregunta who. Entonces, respondemos, en este caso en singular, Carlos would like to buy fruits. Frutas, fruits. ¿Ok? Entonces, está hablando de una sola persona. Modal verb no te está indicando o no te está marcando si debes responder en singular o en plural, sino tú escoges cómo quieres responder. Dinner for me. Entonces acá vamos a usar un sujeto plural. Por ejemplo, they would, recuerda, es la contracción, they'd like to cook dinner for you. Mira que en este caso, Nelvi, hemos hecho un cambio. Decía en la pregunta, for me, damos ese object pronoun, me, a you. ¿Ya? Es una forma natural de hacer cambio para hacer la respuesta. ¿Por qué? Porque en este caso otra persona nos dice, otra persona nos da la respuesta. Por eso es de que tenemos que cambiar el object pronoun. Otro ejemplo. Who would like to seek power and money? Ya habíamos comentado sobre este verbo, me vuelvo a marcar, que el verbo seek dar elementos intangibles, en algún caso, elementos activos, actividades, también significa una búsqueda personal, ¿ya? Una búsqueda filosófica. Eso quiere decir seek. Y también implica en algún caso personal. Ahora, por si acaso, para pronunciar estas dos palabras tenemos dos variantes. Puedes decir power, la R, ¿ya? Cuidado, la pronunciación no es power, está mal, sería así un error, es power. O también puedes decir power, como una A, la ER como una A. Power. ¿Ya? Tienes esas dos formas. Y la palabra money, o money, money o money. Normalmente los americanos suelen decir money, la primera opción, ¿ya? Money. Entonces, fíjate la respuesta. I'd like to seek power and money. Porque dice who would like. Entonces, nos podemos incluir como parte de una respuesta posible. Y como estamos usando el pronombre I, entonces colocamos la contracción. Otro ejemplo. Who would like to share an ice cream with him? La palabra share significa compartir, ¿ya? Compartir un helado. Entonces acá diremos como respuesta. Those children would like to share an ice cream with him.
¿Ok? Share. Esto viene también mucho en Facebook. Share, compartir. Depende entonces del contexto, nosotros respondemos en singular o en plural. Gramaticalmente, no hay una forma específica de determinar si el sujeto de la respuesta va a ser singular o plural, sino que lo hacemos nosotros mismos por contexto. Anota esto y me avisas para pasar. Okay, teacher. Buenas, teacher. Ok. Y ahora nos toca ver la pregunta when. ¿Cuándo? Por ejemplo, when would you like to be at my home? En mi casa, at my home. Aquí obviamente el sujeto es específico y ya sabemos cómo responder. La respuesta directa, vale aclarar, es el periodo, el momento del tiempo. Como todas estas estructuras, Nelvi, son en presente, entonces tenemos que usar expresiones de tiempo que indiquen un presente. ¿Ok? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, I'd like to be at your home in the afternoon. ¿Ya? Otra vez hemos hecho acá dos cambios importantes. You en la pregunta, I en la respuesta. Ahora dice at my home en la pregunta. Y para responder diré at your home. Ahí también hicimos un cambio con los possessive adjectives. Porque, por ejemplo, en este caso yo te pregunto a ti, at my home,
Tú para responder tendrías que decir at your home. Siempre hay que hacer esos cambios, hay que tener mucho cuidado. Otro ejemplo. Si se pregunta, when would Tanya like to go to the beach? Beach, playa. Entonces, para responder, teniendo en cuenta que la oración tiene que ser en presente, diré, she'd like to go to the beach in summer. Preposición de tiempo in y la estación summer. Otro ejemplo. When would the bricklayer, albañil, bricklayer, like to take vacations? Y acá colocamos. He'd like to take vacations in June. Perdón, no es en, es on. On June. Con los meses del año se utiliza la preposición on. Siempre la preposición on. Fíjate que en las respuestas estamos haciendo un cambio entre el nombre propio y el pronombre personal. Eso con la finalidad de que también nos acostumbremos a utilizar las contracciones de el pronombre personal más la partícula would. Y así también evitamos repetir palabras que ya se han mencionado. Para eso son los pronombres también. Otra. When would the kids like to visit Disneyland? Disneylandia. Y entonces diremos, en vez de kids, podemos utilizar el pronombre they. Entonces, they'd like to visit Disneyland o Disneyland. Y podemos decir on weekend, el fin de semana. Entonces, tener mucho cuidado si es que vamos a poner una expresión de tiempo o a contestar una de estas preguntas, que el tiempo siempre marque el presente. Que siempre hay que recordar la función de este modal verb, el would like. Un deseo expreso, un deseo que uno anhela cumplir en el presente. No es un futuro, sino es el presente. Entonces, por ende, las expresiones de tiempo deben ser en presente. ¿Ok? Anota esto y me avisas para pasar. Ok, teacher.
Finish, teacher. Ok, bien. Hasta aquí, ¿alguna duda o consulta de lo que hemos visto del would like? Sí, teacher. El material que ha enviado a Classroom, Ujú. vi, creo que habían sido el grupo de verbos modales, will, y después should. Ajá. En, en algunos de los videos no vi tanto, digamos, would you like to. Están usando directamente como así que se puede usar teacher así, o sea, sin el to like. Ah, ya. Ok. Pues it, Would. mm, I will Ajá. need car, por ejemplo. Ya. Te voy a explicar rápidamente. Como decíamos al principio de esta parte de la lección, would tiene varios usos, tiene distintos usos. Uno de ellos es el que estamos avanzando, expresar un deseo o expresar algo que anhelamos hacer en el presente. Para eso viene la forma would like. Otra de sus funciones es indicar una situación hipotética o imaginaria. Cuando uno se imagina hacer algo, que hubiera realizado algo en una situación X. Ahí obviamente el uso del modal verb es un tanto diferente. ¿Ya? Y en español, cuando usamos este modal verb, tiene la terminación haría o haría. Voy a mostrar estos tres ejemplos. De todas maneras, esto vamos a avanzar más adelante, nada más para aclarar. Si quiero decir, Tania jugaría fútbol con nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar el sujeto que es Tania, colocamos would y el verbo en su forma base, would play soccer with us. Ya. Esta oración que tienes acá, Tanya would play soccer, está indicando que Tania se imagina jugando fútbol con nosotros. No es algo real, no es algo que sucede ahora, sino que es algo hipotético, ¿no? Por ejemplo, está pensando, ¿qué pasaría si fuese jugadora de fútbol? Ah, entonces jugaría con los muchachos, jugaría con nosotros. ¿Sí? Otro ejemplo. Podemos decir, los niños estudiarían inglés en las tardes. Entonces acá, en inglés. The kids would study English in the afternoon. ¿Ok? Entonces, yo como papá o hermano mayor, lo que fuese, me estoy imaginando a los niños estudiar inglés en una situación irreal. Me estoy imaginando, ¿sí? Eso podría pasar, ¿sí? Como una suerte de posibilidad, pero hipotética. Estoy planteando una hipótesis en este caso. Otro ejemplo. Los padres de Jimmy almorzarían
con él en las tardes. Entonces, Jimmy's parents, el caso posesivo, Jimmy's parents would have lunch with him in the afternoon. Entonces, igual, Jimmy se está imaginando, o alguien más se está imaginando por él, por alguna situación real que está sucediendo, entonces se imagina que él está almorzando, que está almorzando con sus papás, pero algo imaginario. Ahora, esta función de would, tal cual como te la estoy mostrando, es parte de una oración más compleja que tiene que ver con los conditionals, con los condicionales, ¿ya? Que eso vamos a ver más adelante, con calma. Okay. Una parte de los condicionales nos habla de situaciones imaginadas o hipotéticas y para eso se utilizan este tipo de oraciones donde interviene would. Y hay otra función más, si te acuerdas, anotamos la anterior semana, el viernes, en la cual hablamos del futuro en el pasado. ¿Qué es? No vamos a entrar en detalle porque es bastante complejo. Vamos a tener un momento para avanzar eso. Pero en algo pequeño es cuando nosotros indicamos algo que sucedería después de una acción en pasado. Que uno se adelantó a un hecho previo en el pasado. ¿Ok? Como te digo, tiene un sentido complejo porque hay que unir simple past con would, etc. Eso lo vamos a ver luego. Entonces son diferentes funciones, distintas funciones que tiene este modal verb. Es uno de los modal verbs más completos y complejos también. Eso no quiere decir que sea difícil, sino que por un lado lo puedes usar para indicar casos hipotéticos, para hablar de un futuro en el pasado, para hablar de situaciones imaginarias o, como estamos viendo acá, para hablar de favores, de peticiones formales, de situaciones deseadas en el presente. Ok, teacher. ¿Ya? Ok, ¿alguna otra duda? No, evidente lo que usted dice, porque como parecía igual todo, no pude diferenciar mucho, solamente tendría que seguir estudiando. Claro, estas funciones de would, una vez que lleguemos a completarlas todas, se va a entender mucho mejor. Por ahora nos vamos a quedar o nos vamos a concentrar en este uso que estamos viendo de would like, ¿no? Para expresar un deseo o, en otro caso, para expresar una petición formal. Ya después vamos a ir completando estas otras funciones, las vamos a ver, pero el video que les he colocado era nada más para que les dé un pantallazo de que would tiene otras funciones o formas. Porque en el tiempo ustedes algún momento van a ver alguna película o van a escuchar alguna canción y quizás utilicen would de una forma distinta. Entonces era nada más para eso el video que tienen ahí. Ok, teacher. Bien. Ahora vamos a entrar a otra cosa totalmente diferente, ya que hemos terminado el uso de would. Y tiene que ver con algo que mencionaste hace un momento atrás, que es el uso de will. Entonces nos vamos a mover hacia el uso
del futuro, del simple future o futuro simple. Este, que también es considerado como un modal verb, es un modal verb que nos va a ayudar a hablar del futuro. Pero no un futuro cualquiera, sino un futuro predictivo. ¿Ok? Predictivo. Okay. Cuando tú quieres hacer predicciones en el futuro, como dice aquí, to make predictions, y no tenemos una certeza de lo que vaya a ocurrir de aquí en adelante, podemos emplear este modal verb will para crear una predicción. ¿Ok? O sea, no está planificado, no está en una agenda o en algún tipo de estructura previamente consensuada, sino que es una mirada al futuro un tanto más predictiva, tratando de saber qué es lo que va a suceder. ¿Ok? Otro significado de will, como dice aquí, es que podemos establecer un futuro posible, porque no hay una certeza previa de lo que nosotros queremos decir al utilizar will. ¿Ok? Y además es un futuro espontáneo, spontaneous future. Un futuro que surge a partir de esa predicción, de esa mirada predictiva del futuro, que puede ser de aquí a una hora, puede ser mañana, puede ser de aquí a una semana, y surge a partir de tratar de entender lo que viene a continuación, sin tener nada establecido, sin tener nada planeado. Will es la estructura principal del futuro en inglés. Sin embargo, como has avanzado en los anteriores cursos, tenemos otras formas del futuro. Y una vez que entendamos cómo funciona will, vamos a avanzar. ¿Cuáles son las diferencias? Porque también has visto going to, ¿verdad? Y también has debido avanzar el present continuous. Son otras maneras de encarar el futuro, pero a diferencia de will, tienen un uso específico. Siempre que querramos utilizar will en inglés, es para crear predicciones, tal cual. Predicciones o posibilidades en el futuro de lo que queremos nosotros hablar o lo que queremos establecer como algo posible, algo no tan cierto, no tan certero, pero que tiene algún grado de conocimiento sobre el futuro o lo que vendrá. Veamos entonces cuáles son las principales estructuras de will. Es bastante sencillo utilizar estas frases. Tenemos las affirmative sentences, oraciones afirmativas. Como vamos a utilizar este modal verb, esta es la parte que se va a conjugar. Es decir, este es el punto central en el cual vamos a establecer el futuro. Por lo tanto, como ves en la estructura, el verbo que vamos a utilizar está en su forma base. No necesita un cambio especial para esta forma del futuro. Entonces, subject, will, el verbo y el complemento. Al hablar del futuro, así como hemos visto para el pasado en la anterior unidad, tenemos que poner una expresión de tiempo. Por ejemplo, los perros nadarán en esa piscina mañana. Nadarán. O sea, no está planificado, sino que lo estamos prediciendo. The dogs will swim in that pool tomorrow. Entonces, no tengo una certeza completa si esto
con un grado de conocimiento, pero sí lo podemos predecir. Otro. Oscar pedirá galletas para el almuerzo esta vez. Esta vez se dice this time. Pedir. ¿Cómo se dice pedir? Ask for. Entonces es fácil esta oración. Oscar will ask for cookies for lunch this time. Recuerda que la preposición for, cuando se utiliza con un objeto o con una cosa, o incluso con personas, indica el motivo o la razón central de la acción. La acción es pedir galletas. Entonces, ¿por qué? ¿Para qué? Para el almuerzo. Entonces, for lunch. ¿Sí? Tiene ese significado. Otro. El ingeniero inteligente tomará vacaciones en junio. Okay, junio todavía no llega, pero podemos hacer una predicción. The smart engineer will take vacations in June. June, N-E, ahí hay un pequeño error. Sí, Otro, eso sería teacher. June, J-U-N-E, junio. En inglés, June. Hace rato me dijo antes de los meses. Oh, Claro, ahí también hay que dar on June. ok. Otro, la periodista hablará del crimen horroroso la próxima semana. Igual, estamos haciendo una predicción. The journalist will talk about quiere decir acerca de, about the horrible crime, horroroso, horrible, horrible crime, next week, próxima semana. No es que tenemos la agenda de la periodista, sino que a partir de lo que sucede hoy, lo que está sucediendo en este momento, podemos predecir lo que puede ocurrir próximamente. Entonces, para eso aplicamos el modal verb will. Anota esto y me avisas para pasar. Teacher, una consulta. Sí, dime. Cuando se indica que es el verbo en su forma base, por ejemplo, nadar y nada es en su forma base. Claro. Nadar es el infinitivo. Por ejemplo, to swim. En inglés Ok. los infinitivos tienen un uso distinto al español. No tiene nada que ver con lo que sabemos en español. La forma base del verbo es aquella en la que estamos listos para insertar en la oración. Es el verbo activo que te habla de la acción, porque el infinitivo es la forma no conjugada, o sea, no te está hablando de la acción. En cambio, la forma base sí, está en modo activo. Entonces, Ah, ok. siempre que digamos base form o forma base, es la forma activa. En otras palabras, aquella que se encuentra en la primera columna de la lista de verbos. Si te fijas esa primera columna de la lista, ningún verbo de ahí tiene la palabra to, porque estos Ok. son verbos que ya están listos para poder usarse, por ejemplo, en este tipo de estructuras. Y cuando se añade la to, le permite, digamos, modificar al infinitivo. De hecho, cuando tú pones to delante de un verbo, lo estás transformando en infinitivo. Y ya eso corresponde a un plano no de verbo, sino de actividad. Por eso te digo en inglés, eso tiene un Ah, uso ok. diferente. Ok, teacher. Gracias. De nada.
Teacher. Muy bien. Ahora, al igual que vimos con el caso de would, vamos a utilizar o vamos a intentar conocer cuál es la forma contraída o la contracción de la palabra. Así que nos vamos un momento a la pizarra. Y vamos a hacer esta fusión. La forma contraída, eso sí hay que aclarar, solamente la vamos a aplicar cuando tenemos pronombres personales. ¿Sí? Pronombres personales. Y también, en este caso, lo vamos a aplicar con